Cordial saludo, educando de ciencia de la salud. Hoy en su canal Legiones Salud vamos a hablar de inmunidad, pero de inmunidad asociada específicamente con los hongos. Vamos a hablar de los neutrófilos, vamos a hablar del complemento, vamos a hablar de la inmunidad adaptativa, sobre todo de una inmunidad muy importante que muchas veces no se ve mucho en las aulas, que es la de los linfocitos TH17. Muchas veces nada más uno cree TH1, TH2, TH1, TH2 y no, también tenemos la TH17 que va a ser muy importante, sobre todo cuando se trata de enfrentar a los hongos. Iniciamos. Comenzamos educándonos. Entonces vamos a hablar de la inmunidad frente a esos agentes micóticos. Y entonces recordemos que la inmunidad la vamos a dividir en dos, ¿cierto? Una respuesta innata, que no guarda la memoria, y una respuesta adaptativa, que uno diría, bueno, guarda la memoria, pero recuerden que en hongos la memoria es muy limitada, no es el inconveniente con las vacunas. Ahora, ¿qué vamos a tener en este caso? En la respuesta inmune innata vamos principalmente a entendernos con los fagocitos, es decir, con los neutrófilos y con los macrófagos, los cuales, por ejemplo, van a estar liberando sustancias tóxicas, principalmente los famosos ROS, ¿cierto? Los tóxicas del oxígeno, y también diferentes enzimas lisosómicas. Ahora, acá es importante lo siguiente. Ellos van a poder hacer la detección gracias a los TLR y gracias a unos receptores de leptina tipo C que también se usan acá, que son las famosas vectinas. Siempre que nosotros veamos esto de las vectinas, muy posiblemente lo vamos a asociar con que estamos reconociendo glúcidos fúricos. No absolutamente, pero tiene una asociatividad muy cercana. Ahora, ¿qué más vamos a tener en este caso? Vamos a tener el sistema del complemento cuando nos hablan de respuesta inmune innata. Y en este caso, principalmente vamos a tener a las leptinas, aunque se ha venido evidenciando que también se puede utilizar la vía alternativa, pero la más importante en este caso va a ser la de las leptinas. Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ojo, se activa la vía del complemento, se opsonizan los hongos, pero no los podemos lisar directamente, es decir, ese complejo de ataque a membranas, que de esto hay unos videitos en el canal, no de toda la vía del complemento, ese complejo de ataque a membrana con hongos no funciona muy bien. ¿Pero cómo así? No funciona muy bien, educando, porque esas paredes gruesas de los hongos evitan que MAC pueda abrir el poro con la facilidad con la que lo hace, por ejemplo, con algunas bacterias. Entonces, en este caso, no es tan fácil esa lisis directa. Ahora, pasamos a la respuesta inmune adaptativa y tenemos una respuesta TH17, TH1 y TH2. TH17 hablamos principalmente de la asociada a micosis extracelulares que estén, por ejemplo, en los tejidos. En este caso, no me voy a extender más con TH17 porque ahora les voy a hacer un gráfico para explicarles cómo es que actúa TH17, entonces voy a dejarla simplemente hasta ahí. Sin embargo, es la de no olvidar, es la de tener en cuenta. Ahora, también podemos tener una respuesta TH1 y TH2, pero ojo con esto. TH1 es para infecciones micóticas intracelulares, como ¿quién? Por ejemplo, como un histoplasma capsulatum que esté por dentro del macrófago. Por ejemplo, ¿como quién? Por ejemplo, para Cryptococcus neoformans, donde lo que se hace es una unión entre una respuesta de linfocitos T CD4 TH1 y también una respuesta de linfocitos T CD8. Pero hay que tener en cuenta que Cryptococcus neoformans, que es muy importante con TH1, es todo un loquillo. Cryptococcus neoformans tiene la capacidad de inhibir el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 2 que los macrófagos están haciendo como tal. Pero además de eso, incrementa la interleuquina 10. Y uno, pero ¿para qué Cryptococcus va a incrementar la interleuquina 10? Porque si se incrementa la interleuquina 10, se inhibe la activación de los macrófagos. Entonces Cryptococcus tiene sus medios. ¿Qué otro hongo va a ser importante en este caso?
En este caso va a ser súper importante Pneumocystis jirovesi. Recordemos que este es un hongo muy asociado con fallas en la inmunidad celular, ¿no? Muy frecuente en los pacientes VIH positivos, ya cuando están en esa etapa de SIDA, y en pacientes que tienen algún inconveniente a nivel de la médula ósea y les falla también la respuesta inmune celular, o también cuando hay una deficiencia hereditaria, por ejemplo de CD40, también puede aparecer Pneumocystis jirovesi. Y la respuesta TH1 va a ser muy importante para que en ciertas personas inmunocompetentes como nosotros, pues no nos ocasione enfermedades de pneumocistis, pero si la inmunidad celular baja, podemos ser perfectamente presas de ese Pneumocystis jirovesi. Ahora, vamos a tener TH2, y TH2 en hongo, la verdad es que como que no va a funcionar muy bien. TH2 es muy ineficaz y además resulta siendo perjudicial, es decir, TH2 lo quiere hacer bien, pero no le sale muy bien con los hongos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me interesa con TH2? Hay algo muy importante que es donde viene el principal problema, y es cuando hay infección respiratoria por Aspergillus, Propio Aspergillus y el de las aflatoxinas. Entonces resulta que se ha venido evidenciando que cuando hay una infección respiratoria por Aspergillus, TH2 intenta ayudar, y lo que pasa es que nos complica la situación de una forma magistral, hasta que el paciente termina incluso desarrollando aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces TH2 en hongos no nos va a favorecer mucho, nos interesa TH1 y sobre todo TH17, que es ahora sí a donde vamos a ir. Seguimos educándose, entonces vamos ahora a ver qué es lo que sucede verdaderamente con esta respuesta TH17, sin duda alguna la más importante cuando hablamos de inmunidad adaptativa frente a hongos, pero aquí va a ser importante porque vamos a tener una colaboración con los neutrófilos también. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Vamos a suponer que esta es una célula dendrítica, que también perfectamente podría ser un macrófago. ¿Y qué vamos a tener inicialmente? Llega el hongo. El hongo es este que tenemos aquí. Esto va a ser el hongo, esta figurita que estamos mostrando aquí, un filamentoso, alguna que otra conidia. No vamos a colocar la especie, no nos interesa en este momento generar especie, sino que es el hongo que va a llegar. Entonces, ¿qué nos interesa en este caso? Recuerden que es TH17, estamos hablando de la parte en tejidos de tipo extracelular, ¿no? Entonces vamos a reconocerlo. ¿Cómo lo podemos reconocer? Con los TLR, con estos receptores tipo TOL, pero también podemos reconocerlo con CLR, que este es un receptor, en este caso de lectinas tipo C, específicamente es una lectina 1, y lo que va a reconocer que es educando los glúcidos del hongo. Vamos bien hasta acá. Entonces, a partir de esto, educandos, entonces vamos a tener una señalización que se puede ir por dos vertientes. Una adaptativa, que es donde vamos a hacer énfasis, sin embargo quise colocar aquí eso también, esta parte innata, como para armonizar el concepto. Entonces, ¿qué me interesa en este caso? Vamos a tener dos interleuquinas asociadas con esa respuesta innata, y aparecen unas células que quizás son nuevas, que son la ILC3. Y ustedes dicen quiénes son. Estas son células linfocíticas innatas. No las nombran mucho en los libros, pero vienen tomando bastante importancia estas ILC3, que hacen parte de respuesta inmune innata frente a hongos. Ahora, por otro lado, vamos a tener la respuesta inmune adaptativa, y vamos a tener la interleuquina 23, la interleuquina 6, la interleuquina 1. También vamos a ir educándonos a tener al factor de crecimiento transformante beta. Y esto va a ser muy importante porque ellos son vitales para la diferenciación, para favorecer esa diferenciación hacia TH17. Esto es súper, pero súper importante. ¿Por qué razón? Vamos a tener primero interleuquina 6 e interleuquina 1. Interleuquina 6 e interleuquina 1 son las que comienzan los primeros pasos de la diferenciación. Interleuquina 23 va a ser importante para la proliferación y mantenimiento de la respuesta TH17. Y el factor de crecimiento transformante beta
va a ser súper importante para el desarrollo de una respuesta TH17 que sea proinflamatoria, pero ellos no actúan solos, es decir, hay unos factores de transcripción que ya entrados en gastos, vamos a nombrarlos, que son muy pero muy importantes para que se dé esa respuesta TH17, es decir, para que me dirija hacia ella. Entonces vamos a tener una unión en las acciones de la interleuquina 6, de la interleuquina 1 y del factor de células transformante beta, y ellos van a estar asociados con un factor de transcripción que es el ROR gamma T. Y este factor de transcripción es muy importante porque dirige automáticamente la diferenciación hacia TH17. Tenemos otro factor también de transcripción importante, pero ese solamente depende de la interleuquina 6, que es un factor de transcripción que es STAT3, que también está asociado con esa dirección hacia una diferenciación TH17. Entonces los factores de transcripción son importantísimos, sin ellos no tenemos espero nada. Ahora, ¿qué va a ser importante ahora en este punto? Resulta que ya se tiene una respuesta TH17 y vamos a observar entonces que caemos en la célula epitelial y tenemos dos interleuquinas, una interleuquina que es la interleuquina 17 y otra interleuquina que es la interleuquina 22. Entonces, empezamos con la 17. La 17, educando esa interleuquina 17, va a estar asociada principalmente con la inducción de una inflamación rica en neutrófilos, de tal manera que esa interleuquina 17 está muy asociada con todo lo que es un incremento de la interleuquina 8 del factor de necrosis tumoral y un incremento en este que es el G-CSF, que es un factor estimulador de las colonias de granulocitos. Todo esto va a estar unido ¿para qué? Para que lleguen más células fagocíticas, en este caso más neutrófilos, a la zona de acción, porque recuerden que en hongos la inmunidad celular es muy pero muy importante. Miren que aquí el neutrófilo le ha aplicado al hongo el ácido, ¿no? Ha sido un placer conocerte y se lo ha engullido, ¿no? Con su ROS, con sus enzimas lisosómicas. Y en este caso también es importante nombrar unas moléculas que nos van a ayudar frente a los hongos y que también dependen de estas dos interleuquinas, que son los péptidos antimicrobianos, unas moléculas muy pero muy importantes que nos van a ayudar a deshacernos de los hongos. Y en estos péptidos los más importantes son las defensinas. Ahora, finalmente vamos a tener a la interleuquina 22. La interleuquina 22 está relacionada con dos cosas. Primero, con la integridad epitelial. Es importante mantener la integridad epitelial para que la infección micótica no se salga de control. Y es en ese punto donde la interleuquina 22 va a ser súper importante. Y por otro lado, la interleuquina 22 también está muy asociada con el incremento de los péptidos antimicrobianos, principalmente defensinas, para que se nos colabore en la defensa del organismo frente a estas infecciones micóticas. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay hay mutaciones en las cuales no me funciona muy bien TH17, ¿no? Deficiencias que se pueden presentar. ¿Cuál es la principal enfermedad asociada con que haya una deficiencia de TH17? La famosa candidiasis mucocutánea crónica. Entonces, cuando uno se da cuenta que si falla TH17, la enfermedad más asociada es algo que unos hongos van a producir, como la candidiasis mucocutánea crónica, uno de una vez empieza a decir, verdaderamente hay una importancia acá. Ahora, ¿quién inhibe la respuesta TH17? La van a estar inhibiendo tanto el interferón gamma como la interleuquina 4. Ustedes ahí deben estar asociando y pensando, oigan, pero eso no es TH1 y TH2. Exacto. ¿Qué sucede? Que si hay una intensa respuesta TH1, TH2, TH17 se suprime. Entonces tampoco vamos a olvidar esto y nos damos cuenta que verdaderamente TH17 tiene muchas cosas que aportarnos. Profe, ¿esto es específico solo sobre hongos? No.
TH17 también me puede ayudar con bacterias, pero en este caso nos interesa más hacia hongos y la importancia en el organismo es más en hongos que en bacterias, pero no es específicamente de hongos. Eso fue todo por hoy, Educando de Ciencias de la Salud. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. También en los comentarios vamos a ver de qué otros temas quieren que se hagan videos en la amplia oferta que tenemos acá en Legiones Salud: patología infecciosa, bioquímica, fisiología, farmacología, genética, entre otras importantes áreas. ¿Quiénes somos? Legiones Salud.